Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Nuestro invitado de hoy es el doctor Marcelo Parrilli. Marcelo es abogado UBA, intervino e interviene en numerosas causas vinculadas a los derechos humanos con repercusión pública y en especial aquellas que tuvieron que ver con el terrorismo de Estado en nuestro país. Marcelo fue miembro de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y presidente del Centro de Abogados por los Derechos Humanos y además fue diputado de la CABA. Marcelo Parrilli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Lali? Muy bien. Marcelo, la verdad que es la primera oportunidad que tenemos de conversar con vos y te agradezco muchísimo que participes de nuestro programa 40 minutos de responsabilidad social. Una de las cosas que quería charlar con vos, además de diversos temas, acá hablamos siempre del tema vinculado a las instituciones sólidas y nunca está ausente el tema de la justicia. Hace muy poco pasó esto del lawfare en Brasil, que se está desentrañando a partir del procesamiento del juez Moro. Y lo que te quería consultar es cómo ves la evolución de este tema en nuestro país. Digamos que en Brasil está casi resuelto y el apuntado número 1 era el expresidente Lula, acá tiene otra extensión. Pero ¿cómo ves vos la posibilidad de que el lawfare empiece a evidenciarse en la Argentina? Sí, yo siempre prefiero hablar de poder judicial y no de justicia. Yo sé que muchas veces por comodidad, incluso coloquial, etcétera, por ahí hasta se nos puede escapar algún justicia, pero me parece que es un problema conceptual que nos ayuda a ir al fondo del tema. Si nosotros decimos justicia, ya le estamos dando al Poder Judicial un nivel sacramental que ciertamente no tiene, lo estamos colocando en un pedestal que no debe ocupar en una república democrática tradicional, digamos, y que mucho menos se merece en algunos países, entre ellos el nuestro. Es decir, es un poder más del Estado, y yo diría que con características particulares que hacen que sea el poder menos republicano, menos representativo y menos democrático y con menos incidencia del pueblo de los tres poderes del Estado. Es un poder, en definitiva, constituido básicamente, y es muy importante esto que lo entendamos, como garante de última instancia del derecho de propiedad y de todos los privilegios de los sectores más acomodados y poderosos de la sociedad. Esto es el Poder Judicial. La propia composición social, si bien yo diría que desde el primer peronismo en adelante se fue modificando favorablemente con algunos accesos de sectores populares al mismo, la propia estructura igual de todas maneras hoy por hoy sigue siendo muy vinculada hasta socialmente con esos sectores de privilegio, y cuando no fueron, digamos, inicialmente parte de esos sectores de privilegio se sumaron después. Este es el problema central, digo, terminar con el lawfare es importante porque es un capítulo, pero el problema es una transformación absoluta del Poder Judicial, garantizando participación y control popular, posibilidad de que la ciudadanía acceda libremente al Poder Judicial y control sobre la actividad de los jueces. Vos fíjate que en nuestro país te designan juez a los 30 años, y si no tenés ningún tropiezo grave, yo conozco varios jueces que me dicen, mirá, la carrera judicial es una carrera de obstáculos, hasta los 75 años nadie te va a poder decir nada. Es decir, vas a estar 45 años fuera de distancia de disparo, por decirlo así, Sí, claro. de cualquier otro funcionario público. Vos imaginate aparte lo que son 45 años en la República Argentina, es decir, van a pasar
presidentes, intendentes, gobernadores, concejales, diputados, senadores nacionales, provinciales, municipales, y vos vas a seguir estando. Eso solo nomás ya hace que acumulen un poder descomunal, ¿no? ¿Sí? Y absolutamente desproporcionado y desequilibrado con relación al resto de los otros poderes que, con todos los problemas que tienen, finalmente tienen un componente popular porque alguna vez se tienen que someter a elecciones, cuanto menos, ¿no? Uh-huh. Y vos sos un gran de manera tuitero. que esta es la raíz del tema. Esta es la raíz del tema, es decir, se va constituyendo un aparato con características cuasi monárquicas, ¿no? Claro. Pensemos gente que está 45 años en el cargo, que después si se consigue una prórroga en el Senado puede estar 5 más y 5 más. Claro. Y después vienen todos los demás privilegios económicos, sociales. Pero pensemos todos lo que significa en este país tener una posición de privilegio en un cargo público durante 45 años. Claro. Es muy difícil que una persona se sustraiga a las presiones del propio aparato y del resto de los aparatos donde operan, obviamente, fundamentalmente los sectores de privilegio. Y Marcelo, vos sos un gran tuitero, nos desafías siempre con distintos Twitter y demás, y sabemos que también recientemente te incorporaste a la multisectorial por la democratización de la justicia. ¿Por dónde ves que pasa esa democratización de la justicia? Sobre todo porque hemos tenido un frustrado proyecto de reforma judicial que, bueno, era como una reformita o algo mínimo sobre la administración de justicia que perdió estado parlamentario. Y por otro lado, hoy está discutiéndose el tema de la ampliación de la Corte. Tu reflexión sobre por dónde pasaría la democratización de la justicia, danos lo que pensás. Bueno, como dije antes, me imagino muy difícil una modificación del Poder Judicial aislado del resto de una transformación política profunda en la Argentina, ¿no? Que cambie, que necesitamos otro modelo de país. Muchas veces se habla de una segunda independencia. En ese marco me lo imagino, es decir, un poder judicial donde los jueces sean elegidos mediante el voto ciudadano, que puedan ser revocados también por el voto ciudadano, que tengan mandatos limitados en el tiempo, que no haya problema que se identifiquen a lo mejor políticamente con algún sector, pero que el control de la ciudadanía garantice que en la tarea fundamental, que es la aplicación de las leyes, se manejen precisamente con ecuanimidad. Es un absurdo pensar que los jueces que tenemos hoy no adhieren a partidos políticos o a sectores políticos, y además tienen una ideología. Todos tenemos ideología. A veces se confunde la gente y dice, no, acá no queremos ideología. Ideología tenemos todos porque, bueno, sí, pensamos. La ideología es la representación imaginaria de las condiciones reales en que vivimos. Bueno, esta gente tiene una determinada ideología profundamente reaccionaria, de apoyo a los sectores privilegiados, bueno, todo lo que ya dijimos. De manera que yo me imagino una transformación en ese marco. Ahora, vos fíjate que, como vos bien dijiste, era una pequeña reforma. Y la pequeña reforma no pudo avanzar, porque vamos a lo otro, es decir, el Poder Judicial, no, vuelvo a repetirlo, es el garante de última instancia del sistema de privilegio de los grandes grupos económicos, es decir, es lo último que van a entregar. Vos fíjate, yo siempre digo que la conquista más grande conceptualmente de la lucha del movimiento por los derechos humanos fue eliminar a las Fuerzas Armadas como grupo de poder en Argentina. Hoy ya las Fuerzas Armadas, no básicamente porque se hayan democratizado mucho, aunque ciertamente la composición ha cambiado, sino porque la derrota que sufrieron a partir de lo que para mí fue una revolución democrática, que fue toda la lucha del movimiento de derechos humanos, los liquidó como grupo de poder. Claro. Fíjate, sino que en el 2001, por cuestiones menores
al 2001 las Fuerzas Armadas en nuestro país dieron golpes de Estado. ¿Sí? Imagínate que en el 2001 no los podías encontrar por ningún lado porque se escondieron directamente, porque bueno, por la derrota política, social, estructural. Bueno, ahora, ya sin el aparato armado, la línea de defensa decisiva es el Poder Judicial. Entonces, pensar que vos vas a lograr esa reforma, porque sí, porque en definitiva se trata de, digamos, gente que está en un escritorio. No, es un enorme error, porque estos son gran parte del poder real y son además la guardia pretoriana del poder real. A ver, una reforma mínima yo la apoyo porque creo que es progresivo. Ahora, no pensemos que va a ser fácil incluso una reforma mínima sin movilización social, sin difusión, sin presión, porque hay que presionar políticamente en sentido amplio de esta palabra, porque este es un aparato político que se defiende a muerte. Vos fíjate que no solo el lawfare para perseguir personas o gobiernos, es un lawfare destinado directamente a liquidar al resto de los poderes del Estado. Vos fíjate que una ley como la ley de medios fue debatida, por más que tenga diferencias, pero digo, vamos a lo formal, fue debatida a lo largo, a lo ancho del país, por todos lados, la votó la Cámara de Senadores, la votó la Cámara de Diputados, y un juez amigo que se consiguieron los grupos económicos, primero en Mendoza y después en otros lugares del país, en un solo caso sacó una cautelar y paralizó la aplicación de una ley nacional. Es decir, un grupo de 5 personas, que finalmente termina en la corte, se arrogaron el poder de liquidar lo que habían llevado adelante 2 poderes del Estado y la población en general, porque se movilizó alrededor de este proyecto. Entonces, no es que el lawfare sea solamente, bueno, que persigue a todas las personas que nosotros sabemos que han perseguido, sino que directamente adoptan un rol de suprapoder y estamos en lo que, como sabemos, tradicionalmente se ha dado en llamar el gobierno de los jueces. Bueno, nuestro Poder Judicial se arroga las facultades de decir si esta ley está bien, si esta ley está mal, si el presidente puede hacer esto, si el diputado puede hacer lo otro. Y tenemos una oposición que, en ese sentido, como está muy emparentada ideológicamente con la ideología que prevalece en nuestro Poder Judicial, todo lo judicializa, todo va al Poder Judicial. Todo bueno, desde la ley de medios, que fue un episodio brutal, fíjate ahora lo que está ocurriendo con el avión venezolano iraní, es una vergüenza, no hay fundamento, es una excursión de pesca donde fueron los desconocidos de siempre, como aquella famosa película italiana, a un juez y a un fiscal. Entonces, el juez, el fiscal, además de estar emparentados con esa ideología, como son serviles al gobierno, no de turno en este caso, sino al gobierno de los grandes grupos de poder, y saben que lo que quieren esos grupos es esto, inician una investigación sin ton ni son, sin ningún elemento concreto, para ver si encuentran algo, y no encuentran nada, pero siguen igual. Claro. Y Marcelo, alineado un poco con esto que vos decís de el avasallamiento del Poder Judicial hoy por hoy, hemos tenido una reciente experiencia con el tema de la ley del Consejo de la Magistratura. Digamos que la Corte Suprema de Justicia ha hecho renacer, ha legislado, ha hecho renacer una ley que estaba derogada. Algunos suponen que esto, o ha habido presentaciones vinculadas a que había causal de juicio político. ¿Vos esto cómo lo estás viendo? Bueno, alguna vez un ministro de la Corte, que había sido profesor mío, me dijo, era un hombre brillante, muy irónico aparte, me dijo, mire, Parrilli, la ley sabe lo que dice. ¿Sabe qué dice la ley? Lo que decimos nosotros. Y este es el manejo. Yo a veces cuando veo que algunos dirigentes políticos, incluso que se dicen populares, etcétera,
titubean tanto en tomar una decisión, y no, pero si digo esto se va a enojar aquel, y si digo esto otro, o sea, yo digo, no aprenden de esta gente, porque a esta gente no les tiembla la mano. Tienen todo muy clarito. Lo que han hecho con el Consejo de la Magistratura, que directamente desembarcaron ahí, lo pusieron a Rosati de presidente del Consejo, bueno, una barbaridad. Ahora, ¿quién les va a hacer juicio político? El gobierno actual no tiene espalda política para hacérselo, ni tampoco la decisión. Claro. Y lo de la espalda política y esta cosa bastante fatídica de la correlación de fuerzas, etcétera, que es un argumento, ¿no? Muy complicado. Muy endeble. Es endeble, pero el problema es que pega, porque todos nos hemos acostumbrado desde ya, sabemos, desde niños, y el trabajador que lucha contra el sistema, etcétera, tiene conciencia de que efectivamente el sistema con sus aparatos y lo que ellos llaman instituciones es poderoso, y que normalmente es más poderoso que el pueblo. Pero llega un momento en que esa concepción nos impide analizar bien la situación y se constituye en el peor enemigo para poder lograr una victoria o para poder lograr un objetivo. Es decir, esa idea de que siempre el enemigo es más poderoso. A ver, arrancamos en un sistema que lo construyó el enemigo, entonces de arranque es más poderoso. Ahora, la crisis que van viviendo y que afecta al propio sistema y se descarga sobre los trabajadores, los sectores populares, también afecta a esas instituciones, digamos, palabra complicada también, pero bueno, también los afecta. Entonces, hay que ver bien, porque no siempre son más poderosos. Ahora, si seguimos pensando lo que casi no pensamos, sino que lo llevamos en el ADN, de que el enemigo es más poderoso, bueno, no sé, todavía estaríamos en la antigua Roma o sociedades similares, digamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los dirigentes populares? Y me parece algo sencillo, apoyarse en su fuente de poder, que es el pueblo. Sin movilización y sin organización, pero sin movilización, la movilización es decisiva. Después sí, la construcción política, porque sin construcción política no se puede, la movilización sola en un momento se agota, pero con una organización y dirigencia política adecuada, hay que dar esa pelea. Bien. Y se puede dar la pelea ahora. Es una pelea que hay que darla en serio, no por televisión o diciendo de acuerdo a los gustos del auditorio de turno, vamos a hacer esto o lo otro. Es una pelea que hay que organizarla. Yo cuando el anterior gobierno, Cristina Kirchner, inició el tema de la reforma, bueno, ya vi que se iniciaba tarde, ya vi que no era la gran reforma, pero bueno, yo estaba de acuerdo, se modificaban cosas, pero también vi que se pensaba que iban a pelear con, no sé, que lo que tenían enfrente era un carrito de manicero, y en realidad era una poderosa locomotora que los hizo pelota, pelota. Acordate incluso en un momento en que Macri, ya en su desesperación final, cuando había perdido, iba a perder ya en las primarias, etcétera, también dijo, bueno, acá hay jueces, que esto, que el otro, también lo apretaron a Macri, porque vuelvo a lo mismo, Macri es un muñeco de paso, y bastante muñeco y bastante de paso, pero ellos no, ellos, vuelvo a repetirlo, son los garantes de última instancia de este sistema. De los intereses, claro. Marcelo, sabemos que estás medio justo de tiempo, pero quiero dos últimas reflexiones tuyas. Vos fuiste abogado de los familiares de las víctimas de Cromañón, un tema en el que se mezclaba todo lo que tiene que ver con responsabilidad política y responsabilidad penal, ¿no? Creo que ahí hubo un quiebre porque hoy estamos viviendo un momento muy fuerte de judicialización de la política. ¿Ese paso vos lo ves? ¿Qué reflexión tenés? Porque indudablemente ese fue un caso emblemático, luego hubo todo un planteo, digamos, si se quiere, marketinero de la corrupción, y a partir de ahí empezaron a surgir muchas causas armadas que derivaron justamente en esto de la judicialización de la política. Déjanos tu reflexión.
Bueno, lo mismo, es decir, ahí había responsabilidades penales claramente, que incluso no se agotaron, responsabilidades, digamos, ya de otra naturaleza, podemos decir políticas, Ujú, sindicales, pero que claro. obviamente no eran perseguibles judicialmente, y después yo diría, responsabilidades políticas inexistentes que se extendieron, ¿no es cierto? Porque, Ujú, perdóname que lo cite el tema, pero digo, acusar a Julio Devido, vincular a Julio Devido con este tema era un disparate, y lo sostuve siempre en la causa, ¿eh? Lo ujú, sostuve siempre. No como algunos colegas que en esa época apuntaban incluso a Cristina Kirchner y después terminando siendo abogados de ella. Pero bueno, digo, claro. Mm, la, la extensión de responsabilidades de este tipo de episodios, bueno, lo que ocurrió con Amado Vudú y tantos otros, es ujú, decir, lo que ocurrió con la causa de Nisman, que es una manipulación brutal, absoluto. una causa que cualquier penalista avesado o cualquier chico que se haya recibido ayer la analiza y dice, bueno, esto es claramente un suicidio, la convirtieron en un homicidio. Ujú, El juez que intervino la cerró y la volvieron a reabrir por la claro. Sí, ventana. Y eso sí. no es nada. Tienen a una persona ahí, Lago Marcino, que no es un personaje de mi simpatía, Ujú, digamos, ujú, porque ujú. cuando él vio al inicio que esa causa iba contra el gobierno de Cristina Kirchner, se subió a ese camión y después ya no se pudo bajar muy bien y resulta que ahora quedó acusado, pero la tienen a esta persona imputada de un homicidio calificado desde hace años y no lo llevan a juicio porque no hay nada en Nada, el... Es el elemento. criminal lo que están haciendo con esa persona. Claro. Criminal desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y obviamente también desde el punto de vista político, porque lo tienen que seguir manteniendo ahí para seguir con la farsa del homicidio de Nisman. Ujú, claro. Bueno, esto lo han hecho, pero es, a ver, Lali, si uno va un poquito más allá del tema del lawfare, es el derecho penal del enemigo, ¿no es Claro. cierto? Que es un Claro. concepto bastante complicado el Ujú, derecho ujú, penal, ujú. pero básicamente digamos que es definir a un grupo social o a un grupo de personas o de funcionarios como el enemigo y le fabricamos una legislación penal a gusto, para reprimirlos a ellos, y si no nos da la legislación penal, lo que hay, como diría mi viejo profesor, como la ley es lo que nosotros decimos, lo adaptamos para perseguirlo. Claro. Lo que se conoce en derecho penal como derecho penal de autor y Ujú. no de hecho, es decir, a mí me sancionan por lo que soy y en general en estos casos es por las cosas buenas que yo hice o por lo bueno que yo tengo, no por lo malo. Y bueno, y te sanciono y te persigo. Por eso, no menospreciemos cuando se habla de una transformación profunda del Poder Judicial, de que es algo sencillo, No, de claro. cagatintas Claro. o tinterillos, que gente Ujú, que, bueno, esto los corremos con la manguera, con los bomberos. No, 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 no. ujú. Ojo, ojo. Todos pasan y ellos quedan, y por Sí, algo quedan, ¿no es sí, cierto? claro. Sí, claro, claro. Marcelo, por último, 26 de junio se cumplieron 20 años casi del tema del asesinato de Maximiliano Costecchi y vos fuiste copatrocinante de la madre de Maximiliano, de Mabel Ruiz. En estas fechas, ante el conocimiento tuyo de esa situación procesal, de esa causa, contanos qué ves, qué estás viendo, qué pensás, qué reflexión nos darías de ese tema. Bueno, yo iría a la reflexión más amplia, es decir, la lucha que llevaron adelante ellos y tantos otros en ese momento se mantiene y se ha acrecentado porque la situación económica, social y política ha ido agravándose con Ujú, el correr del tiempo, es decir, y hoy ya tiene características muy complejas
O fíjate que este es un gobierno que dice, no vamos a dar más planes porque vamos a dar trabajo genuino. Lo concreto de esa ecuación es que no dan más planes. Claro. El trabajo genuino, como diría Macri, te lo debo, ¿no es cierto? Y bueno, y es un terreno muy complejo para determinados sectores sociales y que la oposición, por supuesto, toma siempre en el sentido de pensar que los movimientos piqueteros pelean simplemente por planes. Son una forma de organización social y política popular, para mí muy importante, con todas las cosas que haya que corregir, que seguramente ahí hay que corregirlas en todos los grupos piqueteros, pero básica y conceptualmente representan eso, una de las formas de organización popular y de lucha, Más yo genuina. diría más importantes que han surgido durante la democracia. Es lo organizativamente, creo que es por lejos lo más importante, que supera en mucho incluso a los partidos políticos, y no solo a los partidos políticos tradicionales, sino también a los partidos políticos que se reclaman de izquierda o marxistas, que bueno, Claro, habría que ver hasta dónde son de izquierda y hasta dónde son marxistas, Y, porque no los veo muy antisistema, digamos. Pero bueno, es otra discusión. Por claro, eso digo el rol central de estas del organizaciones movimiento. políticas sociales que hemos dado en llamar movimientos piqueteros, ¿no? Claro. No pensemos que el movimiento piquetero es simplemente hacer una marcha o quemar una goma en una esquina, eso es casi folclórico. Ujú. Y Marcelo, cerramos con esto. Vos participaste de la gestión anterior del Consejo Profesional de la Abogacía, del Consejo Profesional de Abogados, y hoy ganó el macrismo. Eh, ¿De qué forma están conciliando intereses? ¿Hay, no hay? ¿Hay diálogo abierto? ¿Cuál es el futuro de la abogacía en la capital federal? Que está perfectamente vinculada con el Consejo de la Magistratura y con el Poder Judicial, ¿no? Bueno, en el marco de lo que nosotros decimos o la importancia que tienen determinados organismos, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es la organización profesional más importante de América Latina, tuvo durante muchos años el gobierno de la lista del doctor Jorge Rizo, Ujú. la lista 47 de Derecho, en la cual yo estaba, no la integré desde un principio, sino en los últimos años, un perfil de colegio independiente en serio, independiente de los poderes políticos, que muchas veces hizo cosas que no le gustaron al kirchnerismo o al peronismo y que tantísimas y más otras veces hizo cosas que no le gustaron al macrismo o a los sectores más concentrados o a toda la familia judicial. Un organismo muy importante que lamentablemente en las últimas elecciones perdimos después de casi 20 años, Ujú. o sea que fue una conquista muy importante para el macrismo y para los sectores más recalcitrantes, el colegio público que amplió su participación, le dio posibilidad de intervenir a abogados, le dio posibilidad de ejercer la profesión a miles de abogados que si no fuera por los servicios que presta el colegio público no podrían hacerlo. Ujú. Bueno, ha caído en manos de los que siempre estuvieron no solo a favor de los grupos de privilegio, etcétera, sino internamente en nuestra profesión a favor de que no existiera el colegio público. Es decir, el colegio público cae en manos del macrismo y de sectores que podríamos decir son del colegio de Martínez de Oz. Sabemos De que hay un Montevideo. colegio El de de Montevideo. abogados de la ciudad de Buenos Montevideo. Aires, que es el de la calle Montevideo, Montevideo, claro. que es como si fuera la sociedad rural más reconcentrada. Bueno, los Martínez de Oz son también próceres en la sociedad rural. Bueno, esto es lo que hoy gobierna el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esperemos que en las elecciones del 2023 podamos dar vuelta nuevamente a esto. Ahora, se chocan con que hay toda una estructura de gestión de 20 años muy amplia, que es muy valorada por los abogados, muy sentida en la práctica diaria cotidiana, y si bien, bueno, conmigo mucho diálogo no hay, pero digamos,
si bien tienen en mente un proyecto de otro colegio, les va a resultar muy difícil cambiar conceptualmente, estructuralmente lo que hoy es el Colegio Público de Abogados de la capital, ¿no? Pero bueno, es otra pelea. Yo voy a seguir en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público, ya no como presidiéndola, pero voy a seguir en la comisión y bueno, tenemos ahí un grupo importante y en todas las comisiones también, porque el resultado fue muy justo, se tuvo que juntar absolutamente todo para derrotar a Rizzo, y ahí quiero destacar que, porque siempre posan de nacionales y populares, el radicalismo, Franja Morada y la estructura de la UBA de Franja Morada tuvieron un rol decisivo en la victoria del macrismo, ¿no? Bueno, y por el bien así como el radicalismo, así como el radicalismo convirtió a un partido de barrio, vecinal, como el PRO, en un partido nacional, dándole toda su estructura, porque si no Macri no hubiera llegado a ningún lado. Acá le dieron toda la estructura de la UBA y toda la estructura de Franja Morada otra vez para alzarse con este organismo que es muy importante por la influencia que tiene además en todo el juego, lo que vos decías, el Consejo de la Magistratura, la designación y control de jueces, etcétera, etcétera. Y se están lanzando a la conquista también de otros colegios de abogados, como así también todas las organizaciones intermedias que pueden. En el país, ¿no? Sí, y en el marco de la defensa y protección de los derechos de los abogados del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, es bueno que no se toquen no solo las conquistas logradas, sino las prestaciones que da el colegio, que también son muy importantes, ¿no? Más allá de esa interactuación con los otros institutos como el Consejo de la Magistratura o el Poder Judicial. Bueno, doctor Marcelo Parrilli, fue un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa y muchísimas gracias por todos tus conceptos. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos. Gracias, Marcelo. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.